Muy bien, sean todos bienvenidos a esta reunión. Vamos a predicar Efesios 6, versículos 10 al versículo 18. Muy bien, para introducirles a lo que voy a predicar, a lo que vamos a entender aquí en la palabra de Dios, les quiero hacer entender algo que nos va a servir para entender todo este pasaje, que se llama el principio de gracia. Este pasaje nos va a mostrar que solo por la gracia podemos vivir la vida cristiana. Es el principio de gracia. Pues por el principio de seguir la ley, por nuestros propios esfuerzos, sin depender de la fuerza de Dios, no vamos a poder vivir bien la vida cristiana. Necesitamos de la gracia. Y aquí claritamente nos va a decir esto el apóstol Pablo. Así que les voy a leer todo y después vamos a tener una palabra de oración. Efesios 6, versículos 10 al 18. Dice así: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra espíritus de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar y resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con la preparación del evangelio de la paz, sobre todo tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por este día que estamos aquí, Señor, reunidos con hermanos. Te pedimos, Señor, que sea de gran edificación estos pasajes, Señor, para que nos hagan volcar nuestra mirada al Evangelio, a Cristo y a su poder, y no a otras cosas, y no a nosotros mismos, y no a nuestros métodos para vivir la vida cristiana, sino a Cristo y a este crucificado, Señor. Gracias por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Aquí el versículo 10 es, por así decirlo, la conclusión, el resumen que nos explica todo el resto. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En simples palabras, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que hay que apropiarse de Cristo en la vida cristiana. Hay que vivir apropiándose de Cristo y de lo que viene de Cristo por medio del Evangelio, que es el poder para vivir la vida cristiana. Debemos apropiarnos de Cristo y su poder. Por ejemplo, esto no es algo nuevo. Ya lo vino diciendo en Colosenses 2:6. Dice: así como recibisteis al Señor Jesucristo por la fe, así andad en Él. Tenemos que seguir andando esta vida cristiana, no en sí por nuestro propio desempeño, sino ¿cómo recibimos? Por la fe a Cristo. Tenemos que apropiarnos por la fe de Cristo siempre para poder vivir la vida cristiana. Eso es lo sencillo que nos muestra este pasaje. No hay que complicarse, no hay que generar oraciones bien elaboradas para luchar contra las huestes malignas, no hay que, tener una disciplina muy exhaustiva de despertarse a las 4 sí o sí todas las mañanas y leer 20 capítulos por día. No hay que matarse o agarrarte un látigo si no cumpliste eso y pegarte así. No. La cosa es sencilla: apropiarse de Cristo y su poder para poder vivir la vida cristiana. Es sencillo. Y aquí Pablo, en el versículo luego 11, explica un poco más, pero con una ilustración, digamos así, lo que dijo en el 10. El versículo 11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios
para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esta es la metáfora que podríamos decirle así, una ilustración que nos explica el versículo anterior. Y aquí vemos que vestirse de la armadura de Dios es igual a apropiarse de Cristo y de su poder, de fortalecerse en el Señor, que es Cristo, fortalecerse con la fuerza de su poder. Entonces, es lo mismo vestirse de toda la armadura de Dios que apropiarse de Cristo y fortalecerse en su poder. Es lo mismo, y Pablo nos va a querer explicar todo con esta metáfora, con esta ilustración. Ahora bien, ¿por qué necesitamos de Cristo? ¿Por qué necesitamos vestirnos de toda la armadura de Dios? ¿Por qué? El versículo 11 ya nos dijo al final, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Sí, el diablo está. Hay que estar firmes cuando venga esa acechanza del diablo. Vamos a seguir también entendiendo en el versículo 12 por qué es necesario vestirnos de la armadura de Dios, por qué es necesario apropiarse de Cristo y de su poder. Versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra espíritus de maldad en las regiones celestes. Entonces, uno tiene que estar firme, poniéndose la armadura de Cristo, apropiándose de Cristo y su poder, porque no nos estamos enfrentando a carne y sangre nomás, sino que a algo más difícil. Estamos enfrentando a algo inhumano. Estamos enfrentando a seres más inteligentes, a seres más poderosos, que son personas personas angelicales que están en los lugares celestes encima, en una esfera más alta. Aunque tienen control acá en la tierra también, controlan muchas cosas, controlan todo el mundo. El príncipe de este mundo es el diablo. El diablo encima es muy inteligente, es el que gobierna todos los principados, es el que gobierna todos los demonios, sus secuaces. El diablo es una persona muy inteligente que encima gobierna, claro, a todos sus secuaces, todos sus demonios, pero que encima él ya está aprendiendo y mejorando, perfeccionándose en hacer el mal al mundo. Se está perfeccionando en hacer el mal desde el principio, dice Primera de Juan. El que peca desde el principio. Y si es un ser inteligente, él cada vez está entendiendo más a cómo atacar principalmente a la iglesia. Porque él sabe que la iglesia es la luz del mundo, es la sal del mundo. Y él sabe que si él ataca a la iglesia, es fácil seguir encegueciendo a los incrédulos. Pero él sabe que la iglesia tiene el poder de luchar contra él. Entonces, ¿qué él hace? Él se especializa en atacar principalmente a los hijos de Dios. Eso es lo que... Y él peca desde el principio. Por eso dice que hay un nombre que se le da al diablo, que es el acusador. Él es el que acusa a los hijos de Dios. Por algo le dan ese nombre. Y él quiere atacar a la iglesia principalmente. También vemos que en este pasaje que hay un sistema ordenado de gobierno. Hay principados, hay luego potestades, autoridades, luego hay gobernadores de las tinieblas, luego hay espíritus de maldad. Para que sepamos que hay como jerarquía también allí, hay algo ordenado. Y esto nos tiene que llevar a pensar que tienen artimañas y metodologías muy elaboradas para hacer caer a un cristiano, para hacer debilitar a un cristiano y para seguir cegando a los incrédulos. Por ejemplo, el gauchito Gil acá es algo del diablo. No quiero que me acusen de nada, pero es la verdad. El carnaval también es algo del diablo. El fútbol puede ser. Todo lo que es del mundo, el diablo controla. La fama, el diablo está ahí. Todo sistema mundano, como dice Primera de Juan, es del mundo y es controlado por el diablo. Por eso él es el príncipe de este mundo. Por lo tanto, cuando vemos este orden de jerarquías, que hay toda una organización, vemos que
hay una metodología también para... Hay un área en ese sistema de gobierno que se encarga especialmente de acechar a los hermanos de Dios. Vemos que dice estar firme contra las acechanzas del diablo en el versículo 11. Y en griego la palabra acechanzas es metodología. ¿Qué significa? Es una metodología. Él tiene una metodología para atacar. Él tiene artimañas para atacar a los hijos de Dios. Por eso necesitamos del poder de Cristo. Pero esto no nos debe hacer tener miedo todo lo que es el diablo. ¿Por qué? Porque también Jesús es desde el principio. No solo surgió y empezó a existir desde el principio, en la época de Edén. No, Él ya era como una persona, Él ya existía, Él como un ser presente continuo. Él ya es, estando en el pasado, Él siempre es, aún en el futuro, Él sigue siendo, siempre está presente, Él está fuera del tiempo. Jesús es mucho más inteligente, pues es Dios, no, que el diablo. Pero el diablo puede hacer jugar una mala pasada al cristiano si este cristiano no se viste de la armadura de Cristo, de Dios. Si no se apropia de Cristo, si no se fortalece del poder de la fuerza que viene de Cristo, de su obra en la cruz. Por tanto, el versículo 13, Pablo también nos dice: por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Aquí Pablo repite lo que empezó diciendo en el versículo 10, en el 11 digo, pero añade que tenemos que poner la armadura para poder resistir en el día malo. Acá añade una palabra, el día malo. Esto nos da a entender que van a haber días que se va a ver realmente una manifestación mayor de los poderes de maldad en cada cristiano individual. Nadie se escapa. Va a haber días donde las huestes van a aplicar su metodología para guerrearte, por así decirlo. Por lo tanto, nosotros tenemos que, para ese día, ya estar vestidos, ya estar apropiándonos de Cristo, para poder resistir, habiendo acabado esa lucha de las huestes, habiendo acabado eso, todavía estar de pie. Por eso es muy importante apropiarse de Cristo, de su fuerza. Hay una película de dibujito donde empezó así la película. Un nenito acostado en su cama, durmiendo, feliz así, soñando capaz. Y de repente viene un monstruo así, ¡ra! Le asusta con un tremendo susto, y el niño grita una cantidad. Mi padre de esta película sacó un chiste y se animó a hacer otras cosas. Él a veces nos hacía como algunas pruebas para hacernos enojar, entre comillas, ¿no? Entonces hacía algunos chistes así, y a veces algunos nos enojábamos un poco. Entonces papá decía: perdiste la prueba Monster, es decir, que caímos en el susto, por ejemplo. Y nosotros no tenemos que caer en el susto. Imagínense que ustedes son esos niños que están acostados y que ya están vistiéndose de la armadura de Dios. Entonces cuando viene el monstruo, el diablo, a asustarles, y hace ¡ah!, ustedes tienen que prender la luz y decir: yo tengo a Cristo acá, salí. Y el monstruo se va. Y eso es resistir en el día malo. Y sí, porque si vos caes en el día malo y no estás firme luego de esa batalla y te asustas, puedes perder beneficios espirituales. No perdés la salvación. En ese sentido no es caer. No, sino que perdés beneficios espirituales. Perdés tal vez cosas que podías estar disfrutando de Cristo. Perdés un retraso en lo que vos ya podías estar más adelante en la vida cristiana. Y otras cosas más que pueden pasar. Pero
este pasaje Pablo nos anima a apropiarnos de la armadura de Cristo, a estar firmes. Y no nos amenaza y no nos quiere principalmente hacer tener miedo, sino que nos anima a apropiarnos de Cristo y de su poder. Pues el versículo 14 entonces dice: estad pues firmes. Este estad es muy importante porque nos dice que antes que venga la prueba, antes que venga la metodología del mal, ya tenemos que estar antes firmes, y ahora mismo, en el momento que estamos leyendo, ya tenemos que estar apropiándonos de la armadura de Dios. Ya, ahora. Por eso es presente, estad pues firmes. Es como que Pablo te dice que ya tenés que estar puesto siempre la armadura, por las dudas. Siempre, estando creyendo. Y esto nos da una gran seguridad. Pues si siempre estamos con la armadura, siempre creyendo, en cualquier momento que venga el monstruo, no nos va a sorprender. Tenemos que estar siempre seguros, fortaleciéndonos en el poder de su fuerza, e inclusive con gozo. Por eso dice, como estábamos cantando, el gozo está en la fortaleza del Señor. Algo así, como dice Nehemías, se fortaleció en el gozo del Señor. Produce gozo el fortalecerse, aún en las pruebas. Por eso dice también Santiago: tened por sumo gozo aún en las pruebas, en las cantidad de diversas pruebas que pueden pasar. Y por eso es importante estar siempre firme y no esperar para el mañana recién estar firmes. Este verbo, estar firmes, nos va a explicar que todo lo que va a venir. Que siempre tenemos que estar puestos, por ejemplo, lo que nos va a decir luego, el cinturón, que es ceñid vuestros lomos con la verdad. Siempre tenemos que estar puestos con el cinturón, siempre tenemos que estar puestos con la coraza, con el escudo, siempre tenemos que estar puestos eso. Pero este verbo por eso es importante y nos va a ayudar a entender todo. Entonces no hay excusas, siempre hay que estar firmes. Y por ejemplo, al diablo no le podés decir: no, ahora yo no estoy preparado para ponerme la armadura. Tiempo, no quiero que me ataques ahora. No tengo la armadura. Tiempo. Y hacen un gesto así. Al diablo no les podés decir tiempo. Capaz que te dice: sí, te dejo. Y la hueste es: sí, vamos a parar un poco porque vos no estás bien armado. Vamos a parar. Capaz que te dice eso, pero para engañarte y luego traicionarte y atacarte. El diablo es así. El diablo es astuto. Justo estaba mirando una película hace poco, donde hay una chica judía, que viaja al pasado y de repente está en la concentración donde están por morir muchos judíos en el Holocausto. Y ella había escuchado que ahí en esa época iban a morir algunos de una cierta manera. Entonces, esta, que estaba en el pasado, quiso ayudarles a estos que iban a morir, avisándoles de que no tenían que hacer cierta cosa para que no mueran estos, porque ella ya sabía el futuro, porque ella estaba del futuro, vino al pasado. Y entonces esta mujer que estaba ahí en el Holocausto, que ya sabía lo que iba a pasar, le quiso advertir a estos muchachos que no hablen, que no obedezcan a este soldado que les quiere supuestamente ayudar. El soldado nazi le dijo: sí, vos me ayudás en algo, te voy a vos y a algunos amigos tuyos les voy a dejar escaparse. Y estos judíos dijeron: sí, bueno, te ayudo en algo y vos me haces dejar escapar. Y la chica dijo: no, eso es una trampa, es solo para hacerles quedar ridículo y luego ahorcarles y morir, y luego van a morir. Y estos no les escucharon y luego murieron ahorcados. Al diablo no podés confiar en el diablo, no le podés decir tiempo, no podés hacer trato con las huestes celestiales. Siempre tenés que estar firme, siempre, no decir: espera un poco déjame leer un poco más la Biblia y después me pongo la armadura. No, ya, por la fe hay que apropiarse de Cristo, pues es de gracia, como vamos a ir viendo. Y vamos a ver la primera armadura que Pablo nos quiere ilustrar, para entender más qué es fortalecerse en el Señor. La primera armadura es
ceñido vuestros lomos con la verdad. Pablo sacó esta metáfora, esta ilustración de la armadura de los romanos. ¿Qué quiere decir ceñidos vuestros lomos con la verdad? Vestirse con, ceñidos los lomos de la verdad. ¿Qué significa eso? Eso era un cinturón que afirmaba el manto que ellos tenían. Pues ellos primero se ponían un manto largo así, y para poder pelear un soldado con esos mantos le iba a dificultar, no iba a tener movilidad. Entonces se ajustaba con un cinturón bien así, y para que esté bien cómodo para pelear los soldados. Entonces eso era ajustarse, ceñir vuestros lomos. Dice, con la verdad. ¿A qué se refiere? No se refiere esto a una verdad puramente intelectual de la Biblia. No se refiere estar firmes, ceñidos, preparados, diciendo siempre la verdad. Eso no es la armadura. No es la armadura. No es un acto moral nuestro la armadura. ¿Por qué? Porque sabemos que es la armadura de Dios. Es fortalecerse en su fuerza y no en nuestras propias fuerzas. No en nuestra propia verdad, en nuestra capacidad de decir siempre verdad. No en nuestra capacidad de entender intelectualmente todo lo que dice la Escritura. Sino que se refiere esta verdad a una verdad espiritual que nos hizo entender lo que es realmente verdadero, y por medio del Evangelio. A eso se refiere. Por eso Pablo oraba siempre, ya comenzó la carta, oraba para que los hermanos tengan discernimiento espiritual, para que tengan conocimiento espiritual realmente, de espiritual y no un conocimiento humano realmente, meramente humano. También Jesús dijo, la verdad os hará libres. La verdad entendida realmente nos va a sacar de errores, nos va a guiar, pero verdad, realmente verdad. Es más, Cristo es la verdad. Es Cristo viviendo en nosotros que nos va a ayudar a tener bien preparado, bien sabido cómo vivir la vida cristiana. Cristo dijo, yo soy la verdad y el camino. Yo soy la verdad y el camino. Un autor dijo, así como el cinto, que yo les dije, da fuerza a uno, le da sentido de seguridad, y que da libertad para hacer acción, libertad de acción, y por lo tanto confianza también para luchar, así también la verdad, cuando es aprehendida, cuando es realmente interiorizada y creída espiritualmente, cumple la misma función que el cinto, cuando te da sentido de seguridad. También hay otra forma, por ejemplo, de explicar esto. Hay algunos trabajadores que se ponen como una protección, así como tipo chaleco, pero es para fortalecer los músculos. Y eso le da sentido de seguridad y le une todo y le da movilidad también. Bueno, el cinto, algo así era, pero te da movilidad y todo, te da seguridad. Y la verdad que es Cristo, la verdad espiritualmente te va a dar seguridad. Un autor decía que no te va a hacer ir cojo a la lucha. Ay, yo no sé qué es lo que es real y qué es lo que no. No, te va a ir seguro. Conoces la verdad espiritualmente, asegurás, estás firme con convicciones bíblicas, con convicciones del Evangelio. Que todo depende de Cristo. Y eso es la Biblia. Cristo ya está crucificado. Bueno, esa armadura hay que entender. Luego dice, la otra armadura está en este mismo versículo, dice, vestidos con la coraza de justicia. ¿Qué era la coraza para un soldado romano? Consistía en dos partes la coraza. Una parte que llegaba del cuello hasta los muslos, era algo tipo metálico, no sé, pero era algo duro que servía como escudo, coraza, ¿sí? Hasta acá. Y la otra parte que le cubría la espalda también. Y luego se unía con algunos conectores así. Era coraza. Eso es algo que te da fortaleza, seguridad y que te protege las partes vitales del cuerpo, sin sacar la cabeza, sin implicar la cabeza, que después le va a hablar que es el casco. Pero la coraza es importante. ¿Y a qué se refiere con la coraza aquí? Él lo une
lo hace una metáfora con la justicia. ¿Y qué significa esto? ¿A qué se refiere con justicia? Que tenemos que tener puesta la justicia nosotros. No se refiere a la justicia propia nuestra. No es yo porque soy íntegro, el diablo no me va a acusar. Ah, vos pecaste ahí y por lo tanto voy a caer. No, eso no es. O si no, ya había caído antes. ¿Para qué el diablo le va a ganar si ya está perdido la persona? No tiene sentido. Entonces la justicia no se refiere a mi rectitud propia. Algunos dicen que es cuando uno pecó en algo y entonces su conciencia le ataca. Ah, pequé en esto y por eso anda débil y así el diablo luego le ataca. No se refiere a la justicia propia de el poder y la capacidad de uno no pecar y obrar perfectamente. Pues nadie de nosotros obra perfectamente. En tal caso siempre estaríamos perdiendo y nunca estaríamos puestos la justicia, pues ningún acto nuestro es 100% perfecto. El diablo va a encontrar error en cualquier acto. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. El diablo te va a decir, ah, esa obra la hiciste bien, pero te equivocaste en este aspecto. Y el cristiano, ah, tenía razón, ah, entonces erré, ay, ¿cómo no? No se está refiriendo aquí a la justicia propia que nosotros tenemos, de que hay que ser más justo para que el diablo no nos venza. No. ¿A qué se refiere con la justicia aquí? Se refiere a apropiarse de lo que Cristo ganó en la cruz. Es la justicia del Hijo de Dios, que Él nos considera justos de gracia. Por eso es importante apropiarse por la gracia de Cristo. Así nos fortalecemos en el Señor, no por alguna justicia propia que tengamos. Porque 1 Corintios 4:4 también nos dice, Pablo dijo, aunque de nada tenga mala conciencia, no por eso soy justificado. Pablo no decía, porque yo no tengo ninguna mala conciencia de que hice algo mal, yo por eso estoy bien. No, porque sabía que su conciencia aún es imperfecta y le puede estar jugando la mala pasada y ignorando algunos pecados que cometió. Pero mi justicia, el que soy justificado, viene de la gracia del Hijo de Dios. Eso es lo que Pablo quiso decir en 1 Corintios 4:4. Pablo no se aferraba a su justicia personal, como dice Filipenses 3:9, sino a la justicia que es por la fe del Hijo de Dios. Romanos 8 también, Pablo hace una expresión, ¿quién condenará? A los que Dios justificó, ¿quién condenará? Usando la misma palabra de la justificación gratuita de Dios. El que Dios le considere justo gratuitamente por causa de Cristo. De tal manera que Dios nos ve a nosotros no por nosotros mismos, sino que nos ve a nosotros por la lente de Cristo. Cristo cuando ve a nosotros no nos ve directamente a nosotros, sino ve a Cristo en nosotros, que ya cumplió la ley perfectamente y ya estamos 100% santos. Esa verdad era que le hacía fortalecer a Pablo, y cuando a cada cristiano el diablo le acusa, por ejemplo, tú no hiciste esa obra muy bien, cada cristiano debe decir, ya sé que no hice muy bien, yo no soy perfecto y nunca lo seré en esta vida, pero yo soy justo solamente por la obra de Cristo en la cruz, y ahí le dispersás al diablo y vos seguís firme en la lucha. Bueno, la otra parte es, esto es interesante, versículo 15 dice, y calzados los pies con la preparación del evangelio de la paz. Lo que está diciendo aquí, primero, los soldados tenían que tener sandalias que tenían suelas, no sé si de madera o de otra clase, de caucho, no sé. Pero tenían que tener una suela firme, una sandalia era, o si no, lo que pasaba, los enemigos tiraban objetos puntiagudos para que ellos se hieran los pies y no puedan luchar bien. O simplemente también cuando hay piedras y todo, si vos estás descalzo no vas a tener una buena agilidad para correr y pelear bien contra el enemigo. Necesitas tener unos buenos calzados. Y a esto se está refiriendo aquí Pablo. Que tenemos nosotros que estar calzados con la presteza, con la preparación, con la serenidad
que el Evangelio nos brinda. Y es un Evangelio que encima da paz. El Evangelio aquí es la fuente que nos da a nosotros la presteza, la prontitud, el estar despiertos, a pie de cañón, estar hábil. Es el Evangelio que encima nos da paz para pelear bien la guerra, que nos da serenidad mental para estar bien firmes. El Evangelio es muy importante. Y este calzado del Evangelio no consiste en prepararte más vos con la oración de manera exhaustiva, cosa que está bien, orar, luego va a decir, pero este calzado no se refiere a eso, no, tampoco se refiere en prepararte antes de la guerra, luchando mucho, en leer la Biblia, muchos capítulos. Tampoco este calzado implica hacer buenas obras para estar bien preparado para la guerra. No, este es el calzado del Evangelio, es el calzado de la gracia, que es obtener el poder del Evangelio para que te dé paz, serenidad, con solamente creer por la gracia en el Evangelio. Creer no es una obra, y esto es lo que te va a dar paz. Por eso Pablo pone el estar sereno, tener paz, no por causa de tus obras que te hacen tener paz, sino por la fe en el Evangelio que te da todo. Y te dio todo para que tengas paz con Dios. Una cosa es ir a la guerra teniendo paz con Dios, pero si vas a la guerra pensando que estás en guerra con Dios, ahí vas a tener dos guerras. Guerra contra el enemigo y guerra contra Dios. Cosa que es ficticio, porque si Dios te salvó, no tenés guerra más con Él. Pero en tu mente vos vas a estar peleando con los soldados y con Dios. Vas a tener una doble guerra, vas a estar inseguro, dividido. Ahí no vas a tener nada de serenidad. Entonces, luego, en la parte del versículo 16, dice, sobre todo, tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo, bueno, ustedes ya saben que es un escudo, era un escudo, bueno, que son los escudos romanos que eran, que lo que Pablo se está refiriendo aquí, era re grande, no sé, como 1 metro y algo, que cubría casi todo el cuerpo, de tal manera que cuando todos se juntaban uno al lado del otro, formaban una pared donde tiraban, los enemigos tiraban, bueno, flechas, todo lleno de fuego y todo, pegaba una pared y no entraba a nadie. Entonces, eso era eficaz. Y este escudo, Pablo nos dice que es la fe. La fe en Cristo, la fe en la obra de Cristo. La fe nunca está sola. La fe en la gracia de Dios. ¿Y qué son los dardos del enemigo? ¿Qué son esos dardos del enemigo que nos tira? Son tentaciones, son pensamientos engendrados por las tácticas demoníacas que conocen tus puntos débiles porque te estudian. Desde que naciste ellos saben a qué inclinación de pecado te inclinas más. Ellos saben todo de vos. Y ellos saben y son capaces de transmitirte ideas, pensamientos. Y tanto es así que se quedan en vos, se quedan por algunos tiempos. Por eso dice que la única manera de apagar ese fuego que se te queda es por la fe. Es por la fe. Y ahí sí vos podés resistir y luego se apagan esas tentaciones. Y hay que aclarar acá, aunque vos tengas estos pensamientos infundados, esos dardos infundados por el enemigo, y vos ya tenés fe que estás bien con Dios y que ellos se va a ir, vos solo tenés que descansar por la fe en Cristo, aunque todavía esos pensamientos se estén apagando, el fuego se esté apagando. Vos igual ignorá y tenés paz con Dios, seguí descansando por la fe en Cristo, y de a poco se va a ir apagando. Por eso dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero hay que resistir un momento. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistimos por la fe. Luego el versículo 17 nos dice el yelmo, que es el casco. Pablo nos quiere dar un panorama completo de la importancia de Cristo en nuestras vidas. El yelmo, dice el versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación. ¿Qué es esto? El yelmo es el casco. El casco te protege en la parte principal, el cerebro. Si no tenés casco en una guerra, está frito. Y esto también implica la seguridad de salvación del creyente. El creyente ya es creyente, pero a veces
si no está firme, no puede tener tanta seguridad en la salvación. Y aquí implica, lo que dice Pablo, es que el creyente tenga certidumbre, certeza de que es salvo. Y a mí me pasó que una época que cuando recién me había convertido y unos años después, yo no tenía certeza de la salvación tanto, dudaba. A veces tenía, a veces no, estaba ahí. Y yo sé lo horrible que es vivir ese momento. No te dejas servir a Dios en paz, estás dividido, no podés, tenés tentaciones peores, caes en cualquier cosa porque no tenés paz, seguridad y el Espíritu no obra tanto porque no te apropias de Cristo, pues estás teniendo incredulidad y para eso hay que entonces no tener eso, sino tener certidumbre de la salvación, y no debería ser complicado, es solamente creer, y el creer no es una obra, un esfuerzo tuyo, es solo apropiarse de la gracia de la salvación, y eso es tener certidumbre solamente por la fe. A un niño, bueno, algunos niños y había algunos adultos, un profesor, o no sé si era un pastor, agarró un reloj y dijo: ¿quieren agarrar este reloj? Les doy. Y todos los adultos, jajaja, qué chistoso, ese reloj vale como $2,000. Jaja, qué chistoso. Y un niño dijo: yo. Y agarró: tomá, es tuyo. ¿Qué, vos le diste ese reloj a él? Sí, solo creyó. Y yo, ¿por qué? Porque le iba a regalar. Ustedes no agarraron porque no creyeron. Y es tan fácil porque es solo creer el Evangelio. Creer que la certidumbre de la salvación, estar seguro, depende solamente en la cruz de Cristo, no en vos. Entonces la fe solo se apropia de eso. Es sencillo. O si no, vas a andar, como yo sé por experiencia, andando como un astronauta en la vida cristiana. Vas a tener inseguridad, vas a hacer un tiro al aire. Bueno, la parte B del versículo 17 nos dice: vestirse, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu. Algunos dicen que esta es la parte ofensiva. Todas las otras partes de la armadura son defensivas y la espada del Espíritu es la ofensiva, la que ataca. Sin embargo, no obstante, en el contexto de todo lo que estamos viendo, ustedes ven que el énfasis es en resistir al diablo. Resistir, estar firme. Nunca dice atacar al diablo. Hay muchos que hacen oraciones contra el diablo. Sal, demonio, sal y no sé qué. Pero el énfasis, lo que Pablo nos quiere decir aquí es que nosotros tenemos que estar conscientes de que ya estamos salvos. Solo tenemos que mantenernos en la por así decirlo, en lo que conquistó Cristo por nosotros. Mantenernos firmes ahí y defendernos y que no nos moleste otro, que no nos perturbe, porque sabemos que la guerra ya está ganada. La guerra ya está ganada. No tenemos que dejar que nos perturben otros diciéndonos: la guerra no está ganada todavía. No, tenemos que quedarnos firmes en el discernimiento que sí, ya la guerra está ganada. Y en eso consiste, apropiarnos de Cristo, aunque Cristo ya está en nosotros. Pero tenemos que apropiarnos de Cristo por la fe para cada vez más nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma se llene de la seguridad que ya estamos salvos y por lo tanto no estar inseguros. Una ilustración para entender esto: en la guerra civil, una parte de los soldados ganó a la otra parte de los otros soldados enemigos, para hacerlo simple, y por lo tanto también la ley que afirmaba y que estaba de acuerdo con la esclavitud de los negros, también ya dejó de existir esa ley, pues ganó el grupo que estaba en contra de la esclavitud. La guerra ya estaba ganada. Por así decirlo, los negros ya no eran más esclavos. La guerra ya estaba ganada. Pero aún así, habían soldados enemigos que no se querían rendir y gente que todavía quería mantener esclava a algunas personas, aunque la guerra ya estaba ganada. Y el diablo también está acá, que son esos soldados que no se quieren rendir y nos quieren hacer vivir infelices a nosotros. Pues nosotros infelices hacemos que otras personas no conozcan a Cristo, o hacemos que otras personas no sean más edificadas y no quieran ser como nosotros. Al diablo le encanta cristianos infelices, a cristianos que no son victoriosos, y por eso siempre nos quiere atacar a nosotros.
Muy bien. Entonces la palabra de Dios es la parte, les dije que algunos dicen que es ofensiva, pero no, es también en cierta manera es ofensiva, que ataca al diablo en algunos aspectos, pero generalmente está todo esto en un contexto de defenderse, de estar conscientes de que ya estamos salvos y defender ese conocimiento. Jesús, por ejemplo, usando la palabra de Dios, la palabra del Espíritu, se defendió cuando el diablo le tentaba, pero Jesús siempre decía, escrito está. Él apelaba a la Biblia, él tenía discernimiento espiritual de lo que decía la Biblia. Siempre la Biblia tiene que ser apropiada también espiritualmente. Muy bien, después está el versículo 18, que no les voy a decir todo, pero es como que la oración siempre está unido en todo, porque pues dice orando en todo tiempo. ¿Y cómo uno ora a Dios? También por la fe en la cruz de Cristo. Es la única base para orarle a Dios. Si no, no vamos a tener confianza ni para poder orar. Y se ora en el Espíritu. Y hay que orar por todos los hermanos. Dice orando en todo tipo de oración. En cualquier ocasión nos va a decir. Ahora bien, quiero ir concluyendo mostrándoles lo principal de todo esto. Como vieron, yo recalqué mucho la fe, que es la importancia. ¿Por qué recalqué la fe? Porque hay muchos que al leer todas esas partes de la armadura dicen, oh, pero son tantas armaduras, ¿cómo yo puedo tener en cuenta todo esto para estar firmes? Pero no deben preocuparse. ¿Por qué? Pues es por la fe que se apropia de Cristo uno. Y todas estas partes de la armadura es para explicar ciertas áreas en donde la fe se muestra que se apropia de Cristo. Y no tienes que decir, tengo que hacer esto para apropiarme, no tengo que hacer esto para ponerme el casco, tengo que hacer esto para ponerme la coraza. No, el principio es básico, es por la fe, para que sea por gracia, para que Dios te fortalezca con su fuerza. O si no, no sería fortalecerse en la gracia de Dios. Hay otro pasaje en Timoteo que dice, fortalecete Timoteo en la gracia, empoderate en la gracia y no en tus obras. Entonces, es por fe para que sea por gracia. Y no es por obras, porque si no, no sería por gracias. Entonces, por fe vos, que no es una obra, te apropias de Cristo y esto te debe dar tranquilidad. Es solamente un acto, tienes que estar consciente, siempre vestido en este sentido, de que siempre tengo que estar teniendo fe nomás. No es una obra. Como respiro, es que yo me apropio de Cristo. Tener fe y estar consciente de eso. Que el diablo no te saque diciendo, no es tan fácil así como pensás, Y si el diablo te dice así, no es tan fácil como pensás, él te está diciendo, con esa idea, está diciendo que vos tenés que hacer un mínimo una obrita. Pero no, la fe es cero obra. Es puro fe. No, la fe, mucha fe y una suciedad de obras. No, si no, no sería pura fe. Muy bien, ¿fe en qué? En la obra de Cristo, en el Evangelio. Eso es porque solo por el Evangelio tenemos a Cristo en nosotros. Entonces, les quiero hacer una conclusión poco poética. No hay victoria sin que Dios esté presente en la guerra. Si Dios no está en la guerra, en tu guerra, no hay victoria. Por ejemplo, Él paseándose por tu vida en la guerra, él paseándose ahí en el medio de la guerra, Él está mirando, ¿sí? Te está mirando a vos en medio de la guerra, vos ahí luchando con una espada, y lo que Él hace es mirar nuestros puntos débiles y pensar, no, acá Él puede perder, entonces le voy a fortalecer acá, dice Dios. Él le fortalece. Pero hermanos, nosotros no solo tenemos un punto débil, nosotros tenemos todo lo nuestro es débil. Y te tengo que decir para que lo sepas, todo lo nuestro es débil. Dios tiene que vivir en nosotros. Por eso Pablo decía, no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y vos solamente apropiando por Cristo, no vas a dar lugar al diablo por un errorcito que tengas. Pero realmente todo lo nuestro es débil. Por eso necesitamos a Cristo. Además, Dios ahí en la guerra, al mirar así, además de estar proveyéndote ahí toda la fuerza, Él quiebra los brazos y espadas de los enemigos espirituales. Porque vos no podés quebrar los brazos y las espadas de los enemigos espirituales. Él es el que está luchando por vos ahí. Y quiebra los brazos y las espadas de los enemigos espirituales, que son fortachones, aunque con solo una uña de ellos te pueden liquidar. Porque son
seres poderosísimos, las huestes, como ya estuvimos hablando. Entonces, concluyo que toda nuestra fuente de energía, necesariamente, exclusivamente, para vivir la vida cristiana, toda la fuente debe estar en la gracia de Dios. La fuente está y es la gracia de Dios, y nosotros sacamos esa energía de esa fuente, de la gracia de Dios, y no sacamos la energía de la fuente de nuestras propias obras, sino de Cristo. Muy bien, vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por este día, Señor. Gracias porque pudimos entender más, Señor, tu palabra y estar preparados, Señor, para cualquier momento que el día malo llegue. Pero sabemos, Señor, que cada día hay algo de mal. Entonces siempre tenemos que estar puestos, Señor, la armadura constantemente, Señor. Pero gracias porque este pasaje nos da y nos anima y nos da un grito de victoria, pues la victoria ya está ganada, es solamente apropiarse y por la fe, Señor. Qué gran verdad esta que nos debe llenar de gozo, pues hay que fortalecerse en el Señor. Y esto es lo que va a disipar a los enemigos. El diablo quiere sacar el gozo de cada uno de nosotros. Pero Padre, tenemos que confiar en ti y también, como dice este pasaje, no mirar a los humanos como si son los enemigos últimos, sino que ellos son carne y sangre. Los principales enemigos que gobiernan todo y que son los que más daño nos pueden hacer son las huestes celestes. Gracias por todo, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén.